A continuar porque ahora, bueno, de hecho, hablando de todos estos temas y de la necesidad, ¿no?, de tener pruebas rápidas, el debate sobre el levantamiento temporal de las patentes se está desarrollando, ojo, en todo el mundo, ahora mismo en Estados Unidos, ¿no?, a partir, obviamente, de las limitaciones. Pfizer, que bueno, por suerte están llegando las vacunas de Pfizer, ha reportado sus ganancias, ¿no?, en este proceso, y son 21.000 millones de dólares aproximadamente, o más de 25.000 millones, perdón, 21.000 millones de euros los que ha reportado. Así que bueno, ese va a ser un debate que va a continuar. Y vamos a continuar ahora conversando con Jorge Chávez, economista líder del colectivo, en este caso Reverdecer, ex candidato, por cierto, a la vicepresidencia de la República por Victoria Nacional, que está peleando su entrada de todas maneras al Congreso. Están con 0.06%, ya con más del 95% de actas, pero tiene de todas maneras un buen chance de poder tener algunos representantes en el próximo Parlamento. Pero usted, Jorge, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Usted está impulsando también una suerte de compromiso de gobernabilidad que los candidatos puedan asumir para, de alguna manera, también tranquilizar a buena parte del electorado y tranquilizar a nuestra democracia y nuestra institucionalidad, que por supuesto esto va mucho más allá de una pugna de campaña en circunstancias tan particulares como la que vivimos. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por la entrevista. Cuéntenos, por favor, cuál es la naturaleza de este compromiso que usted está impulsando con otras personalidades. Bueno, esta es una iniciativa del movimiento cívico peruano Reverdecer, que plantea a los dos candidatos en la segunda vuelta firmar un pacto por la gobernabilidad, pacto al cual hemos denominado Pacto de Gobernabilidad Bicentenario, dada la fecha tan especial que tenemos de la conmemoración de este bicentenario de nuestra independencia. Y pues hemos tenido lamentablemente en el país una fragmentación electoral tan grande en la primera vuelta, que ha dado como resultado que en una segunda vuelta estén enfrentados dos agrupaciones que tienen muy poca representatividad, 18.5% del total del electorado y apenas 30% si contamos los votos válidos, ¿no? Y esto, digamos, nos lleva a una situación de tener que optar por dos opciones que ambas entrañan algunos peligros, y por lo tanto es importante un compromiso por parte de ambas opciones en firmar un pacto que yo creo que inclusive va a beneficiarlos electoralmente, porque sigue habiendo muchas personas que están dudosas, que están indecisas y que justamente tienen desconfianza respecto a qué sucedería y si van a persistir en ciertas posiciones que ya se les conoce, y más bien firmando este pacto se podría por lo menos tener un documento ante la nación que sea público, que se sepa que si se va a incumplir más adelante, bueno, los peruanos tendríamos por lo menos algo de qué agarrarnos para poder inclusive hacer uso de nuestro derecho a la insurgencia, dado el momento si es que nos engañan, ¿no? Ahora, el pacto incluye algunos temas, por supuesto, que tienen que ver con el respeto a las instituciones democráticas, con evitar esta figura de cerrar el Congreso versus, ¿no?, vacancia presidencial. De todas maneras, esta tensión permanente, ¿no?, que caracterizó lamentablemente los últimos 5 años, pero también, y antes de entrar a la economía, que es sin duda su punto fuerte, también busca un compromiso en términos de evitar los indultos a quienes no deberían recibirlo. Me imagino que se refieren al señor Alberto Fujimori de un lado y al señor Antauro Humala del otro. ¿Es esto así? Bueno, se trata de 10 mandamientos de la gobernabilidad que tienen que ver con compromisos, digamos, de no cometer ciertos pecados, ¿no? Pecados que son de carácter político, institucional, que tienen que ver con la marcha de la democracia, pero también con la marcha de la economía. Y en el tema de los indultos, o sea, es un punto en el cual, de acuerdo con algunos allegados a ambas fuerzas,
parece que hay resistencia en firmar ese punto. Bueno, total, si es que no quieren firmarlo o quieren firmar el pacto con reservas en algún punto, lo pueden hacer, claro. Pues lo pueden hacer, ¿no? Siempre y cuando esto sea transparente, ¿no? Y de tal manera que los peruanos sepamos a qué nos estamos ateniendo. Pero en principio lo que es muy importante es que la regla de juego democrática se respete. Y tanto por el lado del señor Pedro Castillo, porque sabemos que tiene una influencia muy clara del señor Cerrón, partido político que no cree en la democracia, ¿no? Y aparentemente el señor Castillo podría tener una posición un tanto distinta, está tratando de deslindar del señor Cerrón. Bueno, pero firmando este pacto quedaría este compromiso muy marcado de respetar las reglas de juego democráticas, el diálogo, el equilibrio de poderes, ¿no? Luego, ponerle prioridad, como segundo mandamiento, poner prioridad en un plan de emergencia que se aboque a solucionar el problema del desempleo, la hambruna y la pandemia, ¿no? Que son temas muy importantes de urgencia que están de preocupación para toda nuestra nación, las familias peruanas que están muriéndose, los peruanos, y hay que buscar que en estos primeros 2 años podamos consolidar un plan de emergencia que contribuya a sacar a los peruanos de esta situación, pero de una manera resiliente, para lo cual hay que iniciar un proceso de reforma del Estado muy profundo. Yo creo que eso es otro mandamiento que es fundamental. Tercer pilar importante para nosotros es respetar la autonomía del Banco Central de Reserva y también poner en su lugar la economía social de mercado que ha sido sustituida en la práctica por una economía mercantilista. O sea, darle al Indecopi toda la autonomía desde el punto de vista constitucional para que pueda ejercer una verdadera economía social de mercado que permita promover la competencia. En el país nosotros creemos en las libertades, la gran mayoría de peruanos creen en la libertad. Y es una necesidad intrínseca de todo peruano, y tan es así que somos peruanos que migramos, muchos peruanos que han migrado hacia Lima, todo eso es un ejercicio de libertad, que han emprendido negocios, todo es un ejercicio de libertad. MIPES en cantidades, los peruanos son emprendedores, por lo tanto les gusta ejercer su libertad. Sin embargo, yo tenía que hacer una pregunta precisamente sobre el tema económico. Vamos a continuar después de la pausa, pero le dejo esta inquietud sobre el tema de, bueno, como usted señala, sobre el señor Castillo todavía no tenemos certezas, porque de hecho todavía no presenta su equipo técnico. Mañana está firmando, como lo han anunciado, un acuerdo prácticamente con Verónica Mendoza. No sé si los técnicos de Nuevo Perú se sumarían a esta iniciativa y si algún tipo de, no sé, tranquilidad podría darse, pero por el otro lado Luis Carranza se ha integrado a el equipo de Keiko Fujimori. Queríamos conocer de todas maneras sus impresiones sobre estas movidas tras la pausa. Volvemos. Jorge Chávez, en estas circunstancias tenemos este equipo técnico de Fujimori que ha integrado a alguien como el ex ministro de Economía Carranza. Usted está demandando, proponiendo, planteando una reforma profunda del Estado. Al mismo tiempo tenemos este misterio todavía con el señor Castillo y un entorno regional como el de Colombia, donde se está viendo qué es lo que puede pasar cuando se plantea una reforma tributaria en circunstancias tan complejas como la de la pandemia, cuando la población está tan golpeada. A eso le sumo, y termino con esto, que se acaba de dar a conocer las cifras de inversión pública del primer trimestre, que son las más altas en muchos años, pero al mismo tiempo son muy desiguales, ¿no? Con gobiernos regionales que tienen una performance realmente deficiente y que en muchos casos corresponden a donde el señor Castillo ha tenido una alta votación. Le pinto el panorama para que nos cuente en 2 o 3 minutos qué es lo que se debería plantear con términos a esta reforma del Estado y el futuro de la economía peruana en circunstancias tan complejas. Bueno, creo que en el caso del señor Pedro Castillo,
es que hay más incertidumbre respecto a lo que pueda pasar. Esta alianza que estaría firmando con Verónica Mendoza, en realidad, en algunos de los pilares que nos preocupan, creo que no ayudaría tampoco mucho, porque en la campaña electoral fue muy claro que la señora Mendoza quería echar mano también de los recursos del Banco Central de Reserva. Habló de cifras muy grandes de gasto y que solamente serían factibles recurriendo a la maquinita del Banco Central. Por lo tanto, digamos, la preocupación seguiría latente por ese lado ahí, y también en cuanto a la economía social de mercado. Ahora, por el lado de la señora Keiko Fujimori, creo que más bien lo que ella tendría que es correrse hacia el centro, porque su equipo sigue siendo básicamente el mismo. El señor Carranza viene también de haber sido parte del gobierno de Alan García, y reforma del Estado no se hizo en esa época, ¿no? Entonces, tendría que mostrar más bien una vocación de cambio, ¿no? Y sobre todo, si firmara Keiko Fujimori este pacto, sería una gran ventaja para ella, porque muchas de las dudas que persisten en su caso tienen relación con el tema de corrupción, ¿no? Con el tema de tratar de utilizar el poder político para manejar a la Fiscalía de la Nación o al Poder Judicial, ¿no? Entonces, firmando este pacto, por lo menos tendríamos los peruanos un compromiso de que estas cosas que se han visto cuando el fujimorismo tuvo bastante poder y manejó el Congreso de la República, que no se repitan este tipo de acciones, ¿no? Que le hacen tanto daño al país. Estaría efectivamente pues asumiendo, ¿no? o comprometiéndose con una serie de garantías. Para terminar rápidamente, cuando hablamos de esta reforma que el próximo gobierno debería acometer, ¿cuáles son los puntos absolutamente centrales desde su perspectiva? Meritocracia en primer término. O sea, que no entre el partido político ganador a meter su gente por las ventanas a todas las entidades públicas, y que no se genere, digamos, que por ejemplo en el magisterio que no hayan evaluaciones. La evaluación que existe actualmente, obviamente que se tiene que mejorar, porque a mí me parece que es una arbitrariedad la manera en que se ha estado tratando a los maestros con esos exámenes espurios, y que tiene que introducirse más bien un planteamiento de capacitación continua y una evaluación permanente de los maestros, que no sea un examen el que decida y el que defina, sino un sistema de mejora continua de capacitación de los maestros. O sea, el tema de meritocracia es fundamental. Luego hay que planificar. El Perú es uno de los pocos países donde la planificación no se le da importancia, y esa es una de las razones por la cual hay tanta corrupción. Si hubiera un buen sistema de planeamiento y de gestión del territorio, tendríamos mucho menor discrecionalidad de los funcionarios públicos y las autoridades para hacer lo que les da la gana con los proyectos de inversión y con el gasto público. Y esto permitiría, por lo tanto, que los peruanos puedan ver más agua potable, puedan ver más viviendas, puedan ver mejor educación, mejor salud, porque tendríamos menos corrupción. Bien, muy bien. Muchas gracias, Jorge Chávez, por su participación. Estaremos muy pendientes de la reacción de los candidatos ante esta propuesta, ¿no?, de pacto pues de gobernabilidad, que bien una buena señal sería en estas circunstancias. Vamos a continuar porque precisamente